Antes de hablar del sistema digestivo, recordemos un poco cuáles son las partes del sistema digestivo, y aquí en realidad no necesitamos entrar a los detalles del doctor García con anatomía y con los surcos y con los pliegues. No. Ya, esto, boca, estómago, intestino, ano, listo. No, pero por ejemplo, boca. Cavidad oral en realidad. Componentes. Dientes. Función de los dientes. Ya tenemos distintos tipos de dientes entonces. ¿Qué tipo de dentadura tienen nuestros animales, los carnívoros especialmente? Vamos a ver una cosa. ¿Pero qué tipo de dentadura? Ya. Pero como vamos al doctor, ya no digamos de leche, digamos decidua y permanente. ¿Sí? Pero la dentadura nuestra también es heterodonta, porque tenemos distintos tipos de dientes que cumplen distintas funciones. ¿Sí? Algunos para prender el alimento, incisivo, desgarrar, los caninos, no los colmillos, estos los caninos. ¿Sí? Y los premolares y molares, que como su nombre lo indica, mueren. De hecho, cuando yo partí siendo vegetariano, uno cuando parte siendo vegetariano trata de que todo el mundo sea vegetariano, cuando entra en esa lecera, esa cuestión tonta. Pero no, yo no salía a la calle a ver. Pero uno de los principales argumentos de que no somos carnívoros es que no tenemos una dentadura de carnívoro, ni tenemos un sistema digestivo de carnívoro. Oh. Pero no voy a decir más que eso. Oye, sí. Hasta yo lo dudo a veces, así que no voy a andar por decirlo. Aquí nos vamos a limitar. Pieza dental. ¿Qué más tenemos en la boca? Y por lo tanto la función es moler, ¿cierto? Es la primera digestión mecánica que sufre el alimento. Porque el alimento, el sándwich que vi que se comieron con tanto gusto hace un rato, no llega intacto el sándwich como los monitos animados al estómago, así que llega dando, sino que sufre cambios físicos y cambios químicos. ¿Qué otra parte del sistema digestivo en la cavidad bucal ayuda a ese cambio físico? La lengua, ¿cierto? Que muere, que mezcla, ¿sí? Los dientes. Sí, pero la papila gustativa, eso ya es... Pero claro, tenemos glándulas salivales. Por eso, el sistema digestivo está formado por un tubo digestivo y glándulas anexas. ¿Sí? Estas glándulas anexas, que la primera que estamos viendo son las glándulas salivales, claro, secretan saliva, cuya principal función es efecto mecánico, porque efectos químicos digestivos todavía muy poco. ¿Sí? Siempre se habla de la amilasa salival, la tialina, que es una amilasa, pero que en realidad tiene poco efecto en términos, si lo comparamos con lo que ocurre con los carbohidratos a lo largo del tubo digestivo. Es una amilasa, ¿sí? La tialina es una amilasa. Pero entonces la principal función es humedecer el alimento. ¿Sí? De hecho, la deglución no puede ocurrir si es que el alimento no está lo suficientemente húmedo. Y siempre lo comento, esa típica prueba de la canela que hacen en internet. No, porque tengo la hija 15 años. El proceso de deglución es un efecto mecánico. Después del bolo. Es un reflejo. La deglución es un... Bueno, aquí vimos cómo se estimulaba el reflejo de la deglución, colocando los dedos en la garganta. Ahora, decir garganta en la faringe. Por eso, si ustedes quieren obligar a un gato, sobre todo, que se trague una pastilla, deben colocarla en la faringe. No solo porque no la va a devolver, le va a costar devolverla, sino que estamos estimulando la deglución. Yo no sé cómo se da cuenta que hubo deglución, porque además sale la lengua. La deglución no ocurre si es que no se ha formado, como mencionó su compañera, el bolo alimenticio, que no es más que el alimento consumido, molido, mezclado y húmedo. Ya, la canela es muy buena. Pero traten de comerse 4 galletas de soda y tragársela. No van a poder.
No se puede porque... Profesor, profe, ¿cuál es el tema de la canela? Es que canela en polvo, muy fina, la idea es traerse una cuchara completa sin toser. No es más que eso. Pero ¿cuál es el punto? Que no la pueden tragar porque capta toda la salida de la boca y la boca queda seca. No puede haber deglución si no hay un bolo alimenticio suficientemente humidificado. Y ahí participa la salida. Humidificadores, sí. ¿Cuál diferente? ¿Cuál? Humidificación. Humidificado. Ok, ocurre la deglución, ya no tenemos, ya no hablamos de alimento, hablamos de bolo alimenticio, el cual pasa por la faringe, ahí ocurre la deglución. El gran problema de la faringe es que tenemos el cruce de dos vías, ¿sí? De dos sistemas diferentes, el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Pero como esto está tan bien hecho, justo cuando ocurre la deglución, se cierra la epiglotis, ¿sí? Que es un cartílago laríngeo, el cual cierra el paso hacia la tráquea, hacia la laringe y hacia la tráquea. Y el bolo alimenticio entra entonces al sí, hay esófago. El esófago, ¿qué si dijeran qué es el esófago? Define esófago. Es un tubo. Que une la tráquea con... La tráquea no. O sea, la faringe con la faringe. La faringe con el estómago. Y es un tubo muscular, ¿sí? Que posee dos esfínteres. Ojo que hay un esfínter superior que le damos como que tuvo poco marketing, nadie lo conoce. ¿Sí? Que es el esfínter esofágico superior, ¿sí? Que es el que se abre al ocurrir la deglución. Pero el más conocido, el cardias, que es el esfínter esofágico inferior. Todo esto lo vamos a ir viendo después, estamos solo conversando. Cardias, sí. ¿Se llama cardias por qué? Porque está al lado del corazón. Oh. ¿Cómo el esófago entra a la cavidad abdominal? Porque resulta que tenemos un tremendo músculo que separa el tórax del abdomen, llamado diafragma, ¿cierto? Tórax, abdomen, diafragma. Tenemos un tubo que viene bajando por el tórax y tiene que entrar al abdomen. Bueno, el diafragma posee tres orificios llamados hiatos. Estos tres orificios sirven para el esófago 1, el hiato esofágico, para el aórtico y el de las venas acá. Ok. ¿Para qué sirve el cardias? Más que para permitir la entrada del alimento al estómago, exacto, evitar que haya un reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. ¿Por qué es malo que haya reflujo del contenido gástrico hacia el esófago? Porque no va de vuelta solo el bolo, va de vuelta con todos los jugos. Ya. ¿Y eso por qué es malo? Aparte de ser desagradable, digamos, porque la acepta por la nariz. Sí, porque el esófago no está preparado para tomar contacto con un contenido tan ácido. Por lo tanto, las consecuencias y los que sufran de reflujo sabrán que no es solo un tema de malestar o de acidez, que partimos con esofagitis, inflamación de la mucosa esofágica, que puede llevar a ulceraciones, o en el peor de los casos, cáncer. Cáncer esofágico. Toma muerte. Okay. Características del estómago, entonces es como un ensanchamiento de este tubo, un cierto muscular, que tiene a ver, el tejido muscular tiene, el estómago tiene una función muscular y también una función glandular. ¿Sí? Ahí empezamos recién con la digestión. Muscular, ¿cierto? Porque ayuda también hay cierta digestión mecánica en ese sentido de ayudar a mezclar el alimento con las secreciones digestivas.
el concepto de peristaltismo, ¿cierto? Que es un movimiento muscular que permite el avance del contenido del tubo digestivo. ¿Sí? Ahí ocurre principalmente el inicio de la digestión de las proteínas, ¿sí? La gran característica, la acidez. ¿Sí? Pues se refiere a la mejor parte. Pero la gracia es que el estómago tiene un epitelio, que es un tejido que está hecho para convivir con un ambiente ácido. Porque ¿qué es lo que produce en gran cantidad la pared estomacal? Un mucus gástrico, así que es protector. El pH gástrico suele ser muy bajo, pero es necesario, ácido clorhídrico principalmente en la secreción, es un pH necesario para que las enzimas que están en el estómago actúen sobre el alimento. ¿Qué es lo que hace que el alimento no siga de largo? Que hay una puerta de salida, un esfínter llamado esfínter pilórico, ¿sí? Que mantiene el alimento por cierta cantidad de tiempo, dando tiempo a que todo esto actúe. Realmente los alimentos, los contenidos líquidos salen antes que los contenidos sólidos, porque en realidad yo hago así, pero en realidad el estómago tiene esta forma, ¿sí? Salimos del píloro y el ambiente cambia totalmente en el tubo digestivo, porque ese ambiente ácido que había tiene que ser totalmente alterado a un ambiente alcalino, porque las secreciones pancreáticas y las biliares del duodeno actúan en pH alcalino. ¿Y cómo se logra ese pH alcalino? Porque el jugo pancreático en un gran porcentaje es bicarbonato. ¿Ya? Y en otro porcentaje son enzimas pancreáticas. Y esto del bicarbonato es importante porque ese bicarbonato que primero neutraliza el contenido ácido que viene desde el estómago y además permite la acción de las enzimas digestivas del páncreas, y el hígado por su parte aporta con la bilis, aunque no es una enzima. Todo esto lo vamos a ir viendo después, vamos conversando. No es que esté curado. Ese bicarbonato es reabsorbido a nivel intestinal. Y ese bicarbonato, hay un reciclaje de bicarbonato en el sistema digestivo y el sistema circulatorio que ayuda a mantener el pH sanguíneo, el pH del individuo. Por eso, cuando un individuo sufre de problemas gastrointestinales, principalmente vómitos o diarrea, y que hay pérdida de bicarbonato, ese individuo está en un serio riesgo de caer en una acidosis metabólica. ¿Sí? Porque ese bicarbonato yo no lo ocupo solo para la digestión, yo lo necesito de vuelta. Por eso, frente a problemas gastrointestinales, ¿cuáles son los primeros suelos que se colocan? El famoso Ringer. ¿Por qué Ringer? Siempre el gastroenterico Ringer. Porque el lactato en el organismo se metaboliza en bicarbonato. Y yo asumo que ese individuo está teniendo pérdida de bicarbonato, por lo tanto yo comienzo a suplirlo con este tipo de suelo. El Ringer lactato. ¿Qué es lo que aporta el páncreas en términos digestivos? Aquí ocurre como la digestión más importante del tubo digestivo, porque el páncreas, que es otra glándula anexa, produce amilasas, lipasas, proteasas. Con eso cubrimos todo el espectro el espectro más importante de nutrientes que consume el individuo. Amilasa pancreática, ahí el nombre no cambia mucho, lipasa pancreática, pero la proteasa del tubo digestivo, del páncreas, perdón, es la tripsina. Vamos conversando. Y por el otro lado, tenemos el hígado, que produce la bilis. Insisto, la bilis no es una enzima, ¿cierto? La verdad es que el bilis es un desecho del metabolismo. Que por esas cosas de la vida sirve para la digestión de las grasas. ¿Sí? Y la bilis se produce constantemente, se está eliminando constantemente desde el hígado, pero tenemos la posibilidad, en la mayoría de los animales,
de almacenarla, ¿sí? La vesícula biliar. Y digo la mayoría de los animales porque hay animales que no tienen vesícula biliar. No porque se hayan operado o se la hayan sacado. ¿Quiénes no tienen vesícula biliar? Usted es un animal que no tiene vesícula biliar, ¿verdad? El caballo, por ejemplo. Y van a ver después en el laboratorio clínico que el que no tenga vesícula biliar genera un montón de diferencias al momento de evaluar el funcionamiento hepático, por ejemplo. Okay. Todos estos componentes caen al duodeno y se produce la digestión de carbohidratos, lípidos, proteínas. La digestión no siempre es un 100% eficiente, ¿sí? Porque tiene que ver mucho también en qué condiciones llega el alimento. Perdón, dije alimento, y ustedes no me quieren nada. El bolo alimenticio cuando entra al estómago ya cambia de nombre también. Ya no se llama bolo alimenticio, se llama... No, se llama quimo. ¿Quimo? Quimo. Con Q, quimo. Por lo tanto, la digestión del quimo no es 100% eficiente. Muchos de los nutrientes no son completamente degradados ni absorbidos, por lo tanto el material fecal puede tener alta cantidad de nutrientes, sobre todo que depende de cuál sea el estado de funcionamiento del sistema digestivo de cada individuo, depende de la digestibilidad de lo que esté comiendo, ¿sí? Hay muchos factores que influyen en eso. La coprofagia, ¿sí? Una de las causas de coprofagia en animales, dependiendo de lo que es coprofagia, ¿sí? ¿Comerse sus heces? Ah, o heces de otras personas, de otro individuo. Eso tiene otro nombre. Eso tiene otro nombre. Claro, porque es una manera de reciclar, o de no de reciclar, de recuperar los nutrientes que no lograron ser digeridos. Y por lo tanto volver a utilizarlos. ¿Tiene lógica? Sí, tiene lógica. O el comerse el vómito. ¿Sí? ¿Eso cómo se llamará? Debería llamarse hematofagia. Mira. Si la digestión, bueno, la digestión entonces una vez que ocurra, en el intestino delgado, el mismo intestino delgado también libera ciertas enzimas. Pero para finalmente, ¿cuál es la idea de la digestión? Finalmente, convertir los nutrientes más complejos en sustancias más simples que puedan ser absorbidas a nivel intestinal, especialmente duodeno y yeyuno, a través de una especialización que tienen las paredes del intestino, que son las vellosidades intestinales. Esto lo vamos a ver, vamos a conversar. Las vellosidades intestinales tienen entonces, son muy vascularizadas, pero también tienen vasos linfáticos, porque vamos a ver de que los nutrientes entran y se van por distintos caminos. Proteínas, carbohidratos se van por el torrente sanguíneo, los lípidos se van más por el sistema linfático. Pero el sistema linfático y después llega al sistema circulatorio, así que en realidad no. Lo que no fue absorbido entonces, y la absorción también depende de muchos factores, qué tan sana está la pared del intestino delgado, el tipo de nutrientes, si es que afecta o no la velocidad de tránsito del contenido gastrointestinal, el contenido de fibra, ¿cierto? Es uno de los principales factores, porque la importancia de masticar los alimentos, por ejemplo, el de no comer tan rápido, entraríamos en otros temas. Pero en términos generales no hay que olvidar de que alimentos que... No alimentos. No me dicen nada. Profesor, estamos conversando. Sí, es que ya a nivel intestinal cambia de nombre. El quino. ¿Qué dice? ¿Kilo? Ah, kilo. Profe con K, no, es que es otro. Todos los nutrientes que no son absorbidos además captan agua. Es un poco además el efecto de la fibra, ¿cierto? Son grandes captadores de agua. Por lo tanto, un individuo con mala digestión seguramente va a presentar diarrea.
porque vamos a tener la formación de material fecal con un alto contenido de agua que en términos prácticos es diarrea. El intestino, entonces seguimos avanzando, en el hígado nos ocurre un poco de absorción, sí, muy poco ya, y llegamos finalmente a una válvula, que es la que nos permite entrar a otro mundo, que es el intestino grueso o colon, ¿sí? La válvula ileocecal, porque une el ilion con el ciego, El ciego es parte del colon, parte del intestino grueso, que dependiendo de la alimentación del individuo, puede estar muy desarrollado o ciertamente atrofiado, como ocurre en el caso de los humanos. Pero en los herbívoros muy desarrollado. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hay allá dentro del ciego? ¿Quién vive ahí? Porque es importante que haya una puerta que separe el intestino delgado y el resto del tubo digestivo de este nuevo mundo que es el colon, el ciego. La fermentación. ¿Y quién hace la fermentación? Claro, tenemos ahí una cantidad de bacterias que están viviendo, que son saprófitas, que son beneficiosas, que ocupan un espacio que no permite que lleguen bacterias patógenas u otros microorganismos a colonizar. Es decir, tiene una serie de funciones, que no vamos a entrar ahora a hablar de eso. Y por lo tanto, estas bacterias son las que producen las enzimas que pueden degradar principalmente el contenido vegetal. La fibra que llamamos. ¿Por qué para nosotros la fibra no es más que algo que ayuda a que no tengamos tránsito lento? Porque no tenemos las enzimas necesarias. Los herbívoros sí tienen una población bacteriana que produce estas enzimas que degradan principalmente la celulosa, que nosotros no tenemos, que es el componente de las paredes celulares de la célula vegetal. Entonces es muy bueno que ese contenido bacteriano no se devuelva tampoco al intestino delgado. Ahí, dependiendo de la especie, el colon tiene distintas porciones, colon ascendente, transverso. Yo no me acuerdo, pero en el caballo hay uno como oblicuo, en forma de S, ¿no? Ustedes lo saben mejor que yo. Pero lo que sí es importante recordar es que la principal función del colon, aparte de ser una bolsa de microorganismos, es que ocurre de manera importante reabsorción de agua. Perdón, eso quería llegar. Reabsorción de agua. Por lo tanto, la velocidad con que avance el contenido en el colon se va a traducir en la humedad del contenido fecal. Mientras más lento sea este tránsito, más difícil va a ser el momento de parto. Hay que comentarse, unas manillas. Por eso, al caso contrario, cuando hay inflamaciones del colon, colitis, generalmente la consecuencia es que hay diarrea, porque no ocurre absorción. Al haber inflamación, el peristaltismo se acelera, el contenido avanza más rápido y por lo tanto el contenido fecal que vamos a expulsar es mucho más líquido. Y ahí ustedes van a ver más adelante cómo diferenciar las diarreas que son de intestino delgado, que son de intestino grueso. Y por lo tanto, aquí ya estamos hablando, cuando entramos al colon, ya estamos hablando del contenido, ya pasa a llamarse contenido fecal. Y después ya tenemos una parte final que es el recto, que ya es como la recta final. Y finalmente los esfínteres, que el ano no es una porción del tubo digestivo, son esfínteres nada más. Un esfínter interno, un esfínter externo. ¿Sí? Uno voluntario, otro involuntario. ¿Sí? Okay. Ese es como el resumen del sistema digestivo. ¿Sí? La bilis, por ejemplo. ¿La bilis cómo ayuda? Emulsiona. Emulsiona. Entonces, para que los lípidos se digieran adecuadamente, necesitamos la acción conjunta de la bilis y de la lipasa pancreática. Para digerir, es que digerir es degradar en realidad, ¿sí? Convertimos nutrientes complejos en nutrientes más simples. ¿Pero qué es emulsificar? No puede ser humedecer porque estamos hablando de contenido ¿Cómo graso. aceitar? ¿Qué pasa? No, porque no habla.
Sí, sí, un poco eso. Tengo una gran micela, como el juego de tronos, micela, ¿no? Sí. Sí, si es de este porte, esta burbuja grasa en un ambiente líquido, porque el contenido digestivo es evidentemente líquido, hidrosoluble. Entonces llega este contenido graso que no se siente a gusto en el tema, entonces tiende a aislarse, formando grandes micelas. Si la lipasa pancreática puede actuar y empezando a degradar estos lípidos encima, pero va a ser muy lento y el tubo digestivo avanza, el contenido intestinal avanza. Por lo tanto, como yo hago más eficiente el trabajo de la lipasa, la bilis empieza a separar esta gran micela en pequeñas micelas. Y por lo tanto, la lipasa ya tiene mayor superficie donde actuar. Porque en vez de tener una grande que solo puede actuar en la superficie para ir entrando, ahora separo en cientos de micelas pequeñas. Eso es la emulsificación, la separación de esta gran micela en micelas pequeñas. Y ahí la lipasa puede venir y empezar a degradar. No degrada todo porque no es 100% eficiente, ¿de acuerdo? Eso es digestivo, pero en realidad no. No, ahora vamos a empezar un poco a volver a hablar de lo mismo, pero entrando un poco más en el control hormonal. ¿Quién le dice a la vesícula que tiene que contraerse? ¿Quién le dice al estómago que secreta ácido clorhídrico? Vamos a entrar un poco más en el control hormonal y nervioso. Consideraciones estructurales. ¿Cuáles son las partes del tubo? Porque finalmente es un tubo, ¿insisto? Tenemos la cavidad oral, faringe, me podría haber saltado ahí, faringe, esófago, estómago, intestino delgado formado por el duodeno, yeyuno y hígado, colon, recto y ano. Ni una gracia. Las paredes del tubo digestivo, no estamos hablando aún de las glándulas anexas, las paredes del tubo digestivo son epitelios que se van especializando y modificando dependiendo de en qué porción del tubo digestivo estamos. No solamente tiene una función protectora, como hablábamos en el estómago, sino que también función secretora. Lo que conversamos en la digestión es fundamental. Las secreciones de las glándulas anexas, porque si, a ver, si uno se pregunta, ¿el tubo digestivo produce enzimas? Sí. ¿El estómago produce enzimas? Sí. El intestino delgado produce muchas enzimas. De hecho, vamos a ver de manera superficial, pero uno siempre tiene la idea de que el contenido intestinal va avanzando por el tubo y van tirando las enzimas así, y se va ocurriendo la digestión en el mismo tubo. Sin embargo, vamos a ver que existe una digestión que es luminal y una digestión que es parietal, que ocurre en la pared, es decir, cuando el nutriente quiere entrar a la pared del intestino especialmente para ser absorbido, tiene como un último proceso de digestión, que son enzimas que solo están en la pared del tubo digestivo. Por lo tanto, las paredes del intestino no solamente son para absorber, sino que también para generar una última digestión. Pero las glándulas anexas, claramente, el páncreas, fundamental. No olvidemos que a un individuo le saquen la vesícula biliar no significa que no va a producir más bilis. ¿Estamos de acuerdo en eso, cierto? Es solamente un almacenaje. Las glándulas salivales, otras glándulas anexas. Como decíamos, a pesar de que es un tubo, igual lo podemos dividir en compartimentos porque existen esfínteres y válvulas que van un poco deteniendo y fraccionando el avance del contenido. En el caso del esófago, tenemos el esofágico superior y el inferior, que vamos a llamarle siempre cardias. El píloro, que es el que retrasa el vaciamiento gástrico. También hablamos de la válvula ileocecal, que retiene el contenido del colon solo en el intestino grueso, no permite que pase hacia el tubo digestivo, hacia el intestino delgado. Y lo último es esfínteres, ¿sí? El anal interno y externo. Esas son como todas las principales puertas que van deteniendo o permitiendo el avance. Teniendo claro que el avance, como mencionaron,
tiene que ver con la motilidad de este tubo digestivo, que es completamente muscular. Y ahí vamos a ver que hay distintos tipos de musculatura que permiten este avance. Y no solo el avance, sino que no es el retroceso tampoco. Una imagen es fome. Todo el tubo digestivo está formado principalmente por 4 capas. Capas que pueden ir sufriendo modificaciones dependiendo de en qué parte del tubo digestivo nos encontremos. Pero en general, la capa más interna es la capa mucosa, que corresponde al epitelio. El cual, como mencionábamos, si es parte del duodeno, del yeyuno, va a estar especializado en vellosidades. Si va a estar en el estómago, va a tener glándulas y tejidos que produzcan mucus gástrico o enzimas o ácido clorhídrico. Una submucosa que es resistente, que le da cierta resistencia a este tubo, ¿sí? Un tejido conjuntivo, tejido fibroso. Seguido por nuestro famoso tejido muscular liso, involuntario. El cual está formado principalmente por músculos con fibras circulares y longitudinales. La musculatura circular actúa a modo de esfínter, haciendo que el alimento vaya avanzando, y las longitudinales van también permitiendo que el alimento avance, y el circular además evita que haya reflujo del contenido. Esta es la musculatura que está altamente controlada por el sistema nervioso autónomo, en que si estoy bajo el efecto del sistema parasimpático, esto se estimula más, ¿sí? No solamente los movimientos, sino que en el epitelio la secreción de enzimas u otras sustancias de la digestión. El sistema simpático lo relaja, lo relaja. Esta es la musculatura que va a generar los efectos. En el caso del vómito, van a empezar a contraer la musculatura estomacal con mucha búsqueda. ¿Cuál es la diferencia entre vómito y regurgitación? La regurgitación es al momento de uno ingiere el alimento y es espontáneo. Y el vómito es cuando La regurgitación es voluntaria. Ambos pues, son reflejos. El vómito es un reflejo. Pero que yo puedo voluntariamente rechazarlo, ¿sí? Pero tiene que ver